Empecemos con el tema de hoy, nihilismo. Pero antes poner la música Monster Angel Jam versión extendida. Ahora sí, empecemos. El nihilismo, del latín nihil, nada, es la doctrina o actitud filosófica que asume la negación de todo aquello que pretenda un sentido superior de la vida o la existencia, o bien hace girar la existencia alrededor de algo inexistente. A través de una reducción a la nada, rechaza o niega la existencia de cualquier principio o valor que ha dado forma y sentido a una realidad o ente durante un tiempo perdurable. Más frecuentemente, el nihilismo se presenta en la forma de nihilismo existencial, el cual sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito, o valor intrínseco. La doctrina que se opone al nihilismo es el vitalismo. El nihilismo se asocia con la desesperación, el pesimismo, la apatía, la inacción, el egoísmo, el hedonismo, la renuncia al mundo y el suicidio. Es nihilista aquel que afirma que todo está permitido, aquel que afirma que no tiene caso vivir o luchar por un ideal, y aquel que desespera de la vida y se levanta en contra de ella por considerar que ésta solo puede tener su fundamento en algo ajeno a ella. El nihilismo tiene antecedentes muy antiguos y se encuentra ya en algunos textos filosóficos hebreos, como el Eclesiastés. Entre algunos filósofos que han criticado al nihilismo se incluye a Friedrich Nietzsche y a Martin Heidegger. Nietzsche describió al cristianismo como una religión nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido en la vida terrenal. La vida tenía un sentido porque algo exterior a ella, el reino de Dios, el más allá, se lo daba, y que en vez de eso crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento eran suprimidos en vez de trascendidos. Según Nietzsche, este nihilismo antiguo da origen al nihilismo moderno como un resultado de la muerte de Dios, una sociedad sin Dios en la que, no obstante, se continúa percibiendo la vida en términos judeocristianos y arrastra consigo toda la esencia de su moral de esclavos, e insistió en que este nihilismo también debía ser superado. Para ello propone la transmutación de todos los valores que llevará al encuentro del verdadero sentido de la tierra, la aparición de una nueva moral y de un nuevo hombre, el superhombre. Pero el cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, náusea y fastidio contra la vida que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en otra vida distinta o mejor. El odio al mundo, la maldición de los afectos, el miedo a la belleza y a la sensualidad, un más allá inventado para calumniar al más acá, en el fondo un anhelo de hundirse en la nada, en el final, en el reposo, hasta llegar al sábado de los sábados, todo esto, así como la incondicional voluntad del cristianismo de admitir valores solo morales me pareció siempre la forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles de una voluntad de ocaso. Al menos, un signo de enfermedad, fatiga, desaliento, agotamiento, empobrecimiento hondísimos de la vida. Pues ante la moral, especialmente ante la moral cristiana, es decir, incondicional, la vida tiene que carecer de razón de manera constante e inevitable, ya que la vida es algo esencialmente amoral. Friedrich Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. El Evangelio fue originalmente un mensaje apocalíptico, escatológico, una predicación del inminente fin del mundo. La fe de Jesús y de sus discípulos era, a este respecto, firme como una roca, por lo que cualquier cuestión de la vida física poseía relativamente poca relevancia para ellos. Los primeros cristianos no mostraban el más mínimo interés por la ciencia, el arte o la cultura y de hecho hubo que esperar nada menos que 3 siglos para contar con un arte cristiano. Así, para Nietzsche, el cristianismo es, desde sus inicios, una religión que prepara a los hombres para el reino de Dios, el más allá, la muerte. Nihilismo cervantino. El ínclito libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del tan alabado escritor hispano Miguel de Cervantes, siendo interpretado nihilistamente, nos expone un discurso que retrata el absurdo de la ideología y la subjetivación. Nietzsche también reconoce un síntoma de decadencia y de nihilismo en el budismo, y lo describe como una religión para sociedades espiritualmente agotadas que, como un moribundo al tratar de minimizar su dolor, se preparan para morir. Aunque seguidamente comienza enumerando algunas virtudes que nota en en contraste con el cristianismo. Es 100 veces más realista, frío, verdadero y objetivo. ¿Qué es el nihilismo existencial? Es entender y aceptar que lo que vivimos no tiene sentido o valor. Que no hay nada, nihil, más allá del hoy, existir, por lo cual no hay ética y que estamos en un mundo amoral, por lo que no hay bondad ni maldad absoluta. Así, el individuo, uno mismo no de manera colectiva, tiene la opción, no obligación, de asignar sentido, no nihil, y valor a su vida individual, existencia, para ser responsable de sí mismo. ¿Qué filosofía es la opuesta al nihilismo?
Cualquier filosofía que busca el sentido de la realidad, acepta verdades probadas, por ejemplo las de las ciencias, y se acredita como clara en comunicación con otros, o sea, practica la persuasión y la dialéctica, se opone al nihilismo que, por definición, niega la existencia de lo real, la posibilidad de hallar la verdad o el sentido de lo real, e incluyó la posibilidad de comunicar aquello que nos parece verdadero o con sentido. El nihilismo es como el Ouroboros, una serpiente que se muerde la cola, porque si no hay sentido, tampoco tiene sentido la afirmación no hay sentido, si no hay verdad, tampoco es verdadera la tesis no hay verdad. Y la propia existencia del nihilista contradice su apuesta por el no ser. Camino este, el del no ser, como dijo Parménides, impracticable, pues de la nada nada puede comprenderse ni decirse. El intelecto, como decía Tomás de Aquino, siempre refiere y supone el ser. Igual que la voluntad supone el bien. Que nunca poseamos la verdad, que se dé el malentendido, no es razón para proclamar que todo es mentira, pues si todo es mentira, también será falso que todo es mentira. Existen pequeños mundos que se dejan aclarar, explicar e interpretar, conocimientos que se pueden ganar, pequeñas verdades que gritan a voz en cuello, como decía Nietzsche. Hay progreso real en la historia del conocimiento y del autoconocimiento humano, científico y filosófica, vamos ganando tanto en explicación como en comprensión y conciencia. Ciencia sin conciencia no es sabiduría. Si no hay sentido, ello es una llamada a crearlo, a inventarlo. Arte y ciencia. El nihilismo moderno, escribe Marcus Gabriel, proviene pues de un error científico, el error de confundir las cosas en sí con las cosas en el universo y tener todo lo demás por una alucinación inducida bioquímicamente. Esa ilusión no se debería consentir. ¿Por qué el mundo no existe? Barcelona 2015, página 148. Marcus Gabriel propone un nuevo realismo y refuta el nihilismo posmoderno. ¿Cuál es una buena refutación contra el nihilismo? Nihilismo lógico. Nada es verdad. Reducción al absurdo. Si nada es verdad o todo es mentira, tampoco es verdad que nada es verdad y también es mentira que todo es mentira. Nihilismo ontológico. Nada hay. Ra. Si nada existe, entonces ¿qué o quién afirma que nada existe? El camino del no ser es completamente impracticable, b. Parménides de Elea. Pienso, luego soy Descartes. Sueño, luego existo María Zambrano. Nihilismo ético. Nada es ni bueno ni malo. Ra. Si nada vale, tampoco es buena, ni útil ni provechosa la evaluación nada vale. Quien beneficia a los malos, perjudica a los buenos Séneca. Un nihilista como Nietzsche no niega todos los valores, sino solo algunos valores, y apuesta ciertamente por la jovialidad o los valores del superhombre creador, por el esteticismo, etc. Ad hominem. Ningún peatón nihilista niega la realidad del semáforo, ni que es verdad que si atraviesa el paso de cebra con el semáforo en verde los coches puedan atropellarlo, ni el valor de su propia vida, mientras no se autodestruya, ni podrá negar el dolor que causa el daño, o el que siente por la falta de sentido de todo. Esta última forma de nihilismo, la angustia del sinsentido, especie sentimental, existencialista, es un estado de ánimo, una actitud, un morbo personal o epocal que incluso se eleva a teoría metafísica, nihilismo. Como intuyó Leibniz, puede concebirse también como una sorpresa, filosóficamente estimulante, que haya ser en lugar de nada, que podamos descubrir los secretos de la naturaleza y que seamos conscientes del valor de lo que hacemos. Sorprende que lo inerte diera lo que no tenía, vida. Y la vida, aquello de lo que carecía, conciencia. El monje medieval Fredegiso de Tours argumentó que incluso la nada de la cual Dios creó el mundo, según el Génesis bíblico, tendría que ser algo, aquellas tinieblas que la física actual interpreta como singularidad, o el uno neoplatónico, que fue y será. De la nada, nada puede originarse, dejó escrito Lucrecio, de Rerum Natura. El nihilismo es como el Ouroboros, una serpiente que se devora a sí misma. No creer en nada, es equiparable a creer en nada, o en la nada. ¿O es creer en algo? Parece un trabalenguas. Lo sé. Pero, si analizas la palabra creer, verás que se define como considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Esto nos coloca en una posición en la que todo son conjeturas, especulaciones, no hay certezas. No sabes, crees, y esto es un argumento religioso con el que se ha confundido y adoctrinado a miles de millones de seres humanos, y no precisamente para bien, pero esto es ya otro tema. En la vida creer no es suficiente, hay que saber, las creencias, pueden conducirte por caminos inciertos y equivocados, porque te conduce como guía la ignorancia, el no saber.
Por ello hay que practicarlas en la intimidad del hogar en un plano privado e íntimo, o en su defecto llevarlas cuando vas a un templo a profesar tus creencias en comunidad. La nada simplemente no existe, todo está constituido de átomos o partículas, tanto en el micro como en el macromundo. Que no podamos verlas y registrarlas con otros sentidos no significa que no existan. Esa es la gran diferencia que los astutos mercaderes aprovechan para vender su basofia semántica a los que viven en la inopia. ¿Es más nihilista un ateo o un creyente? Es relativo, pero una negación de todo principio sí se da, en porcentaje bajo, porque unos niegan más en sus pensamientos, otros niegan más en sus emociones y otros niegan más con sus acciones. En el campo religioso se ve que con el pensamiento y sentimiento no niegan nada de Dios, pero con sus acciones anulan los fundamentos objetivos de lo moral. En algunos campos de fundamentos del conocimiento un ateo será más nihilista que un creyente y en otros campos de fundamentos de conocimiento un creyente será más nihilista que un ateo. Para finalizar este tema les dejaré un mensaje y con eso me despido. De nuevo gracias por escucharme o leerme. Hasta la próxima. Luego, vi salir del mar a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. 2. La bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. 3. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal. Pero fue curada, lo que tenía al mundo entero asombrado, y seguía a la bestia. 4. Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia y también adoraban a la bestia y decían, ¿quién es tan poderoso como la bestia, como para poder pelear contra ella?